Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Estados Unidos aún no ve el pico más alto de la pandemia por coronavirus que ha puesto en crisis al mundo y sigue sumando casos confirmados por COVID-19 de manera impactante. La nación norteamericana se tardó 3 días para acumular 100.000 casos nuevos de contagio, pues apenas el 1 de abril se reportó su llegada a los 200.000 y ahora ya superó los 300.000 casos confirmados y las 8.000 personas fallecidas. Estados Unidos alcanzó la cifra de 300.000 contagiados por la pandemia del nuevo coronavirus. Desde hace una semana que la nación norteamericana lidera la lista de países con más contagios, convirtiéndose en el epicentro de la pandemia. Asimismo, la cifra de muertes ya alcanza las 8.000, mientras que las autoridades sanitarias continúan luchando por contener el contagio entre la población. El estado de Nueva York es el más afectado por el virus al registrar más de 90.000 contagios únicamente en ese lugar. Ante esta situación, la ciudadanía denuncia la falta de acción por parte del gobierno federal para frenar el virus en la nación. La pandemia por COVID-19 impacta en mercados laborales de Estados Unidos. En ese país, casi 10 millones de ciudadanos solicitaron la prestación por desempleo en las últimas 2 semanas. Más de 6.6 millones de estadounidenses solicitaron prestaciones de desempleo la pasada semana, estableciendo por segunda semana consecutiva un récord histórico que refleja el impacto de la medida de confinamiento en la nación a propósito de la pandemia. El cierre de hoteles y comercios no esenciales, así como las pérdidas registradas en los sectores del transporte y producción, contribuyeron a incrementar el desempleo en el país. Los analistas advierten que el número real de ciudadanos sin empleo es mayor al que se reporta en el Departamento de Trabajo, debido a que muchas personas no han podido tramitar la solicitud de prestación en varios estados. Por otro lado, las crudas sanciones de Estados Unidos contra Irán han causado dificultades para el acceso de los iraníes comunes y corrientes a medicamentos, equipos y servicios médicos en medio de la propagación del COVID-19. El enviado de Irán ante la oficina de la ONU en Ginebra aseguró que las sanciones han bloqueado la interacción de la banca iraní con otros países en la adquisición de productos esenciales requeridos en el combate al coronavirus. En las últimas semanas, Irán ha intensificado la campaña mundial a favor de la eliminación de las sanciones estadounidenses, ahora que la República Islámica combate el brote del COVID-19 en su país. El viceministro iraní de Salud, Iraj Harirchi, pidió el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos en contra de su país en momentos de combate con el nuevo coronavirus para poder abastecerse de medicamentos y otras bases necesarias en este sentido. No necesitamos para nada la ayuda de los Estados Unidos. Si Washington libera nuestros recursos que ha congelado injustamente y deja de impedirnos usar y transferir nuestros activos a nivel mundial y de amenazar a los bancos y otras organizaciones, seríamos capaces de resolver nuestros problemas por nuestros propios medios. No necesitamos estas absurdas ofertas de ayuda por parte de Estados Unidos. Por su parte, el grupo de los 77 más China pidieron el fin de las sanciones unilaterales contra países como Irán y Venezuela. Advirtieron que podrían obstaculizar los esfuerzos para enfrentar la pandemia. Por lo tanto, pedimos a la comunidad internacional que adopte medidas urgentes y efectivas para eliminar el uso de medidas económicas coercitivas unilaterales contra los países en desarrollo. Desde comienzos de año, Estados Unidos ha rechazado las demandas de suspensión de sanciones que están teniendo un grave impacto en los países que han sido afectados por la pandemia, como Irán. En algunos casos, incluso ha endurecido sus medidas coercitivas y recientemente, tras denuncias en su contra, ha alegado que Irán no ha dado una solicitud oficial sobre el alivio de sanciones. Estamos sufriendo sanciones, las más crueles, y Estados Unidos y su presidente, con una sinvergüencería, dice a los periodistas que los iraníes no han dado una solicitud oficial a nosotros para el levantamiento de las sanciones. ¿Qué petición debe dar la nación iraní? Los iraníes desde el principio han dicho que en circunstancias en que todos los pueblos del mundo están luchando contra el coronavirus, las sanciones unilaterales de Estados Unidos tienen que ser levantadas. En esta misma línea, tanto la Unión Europea como la ONU han afirmado que las sanciones no deben ser un obstáculo en la lucha contra el coronavirus y piden un alivio por lo menos temporal para la más tensa situación global después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lucha contra la pandemia del COVID-19
en medio de una creciente cifra de muertes y escasos suministros, donde ya se registraron más de 245.000 casos confirmados y perecieron 6.000. Los hospitales de Nueva York viven una situación muy triste, dado que cada vez hay menos ventiladores mecánicos y equipos médicos de protección. Más del 90% de la población estadounidense se encuentra en cuarentena. Sin embargo, aún siguiendo ciertas medidas de aislamiento, el presidente Donald Trump estimó que podrían haber entre 100.000 y 240.000 muertes. El creciente número de contagiados y fallecidos por el COVID-19 comenzó a abrumar a los hospitales y morgues en Nueva York, el estado más afectado en Estados Unidos. En muchos sentidos, el estado de Nueva York es un microcosmos de Estados Unidos y por eso creo que será ilustrativo para el resto de la nación sobre lo que va a suceder. Los hospitales de Nueva York luchan por tratar a miles de infectados con cada vez menos ventiladores y equipos médicos. El personal de los hospitales protestan ante la falta de equipos de protección. Es un enemigo microscópico y no tenemos las armas ni la armadura para protegernos ni proteger a la gente. La Agencia de Protección de la Salud nos ha abandonado, el gobierno nos ha abandonado y nuestros hospitales nos han abandonado. Los hospitales se han quedado sin medicamentos, algunos no tienen equipo de protección para el personal o los familiares de los pacientes que acuden al hospital. Nos quedamos sin medicamentos, sin equipos de protección e incluso sin oxígeno. Las funerarias y los cementerios neoyorquinos anuncian un aumento de la demanda que no se había visto en décadas. Dicen que se preparan para el peor escenario. El peor escenario, quiero decir, algo como lo que vimos en Italia, ataúdes en una iglesia esperando a ser enterrados o cremados. En total, más del 90% de la población estadounidense está bajo algún tipo de cuarentena por la pandemia. La Casa Blanca estima que incluso si se cumplen restricciones, podrían haber entre 100.000 y 240.000 muertes. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que su país perderá más por coronavirus de lo que ha perdido por las guerras mundiales. Por otro lado, Nicolás Maduro asegura que Estados Unidos, en caso de agredir a su país, se enfrentará a la furia del pueblo bolivariano que le derrotará. A Donald Trump, presidente de Estados Unidos, le ha dado una pepera, la locura, como decimos aquí, de venir y va a salir derrotado en Venezuela y en América Latina, ha asegurado Nicolás Maduro durante una llamada telefónica en el programa Con el Mazo Dando, transmitido por la televisión estatal de Venezuela. Nicolás Maduro ha expresado que lo que Washington busca es desviar la atención de la situación que vive el propio país norteamericano por la crisis del COVID-19, creando así una escalada contra Venezuela, pero no lo han logrado ni lo lograrán. Venezuela reacciona a la operación antidrogas de Estados Unidos en el Caribe. En contacto telefónico con un programa televisivo, el presidente Nicolás Maduro cuestionó la intención de Washington de aumentar su presencia militar en la región. El mandatario alertó que si la Casa Blanca se atreve a lanzar una agresión militar contra el país bolivariano, debería encarar la furia de los venezolanos. Estamos absolutamente serenos y listos para combatirlo, digo, en el terreno que nos toque combatir para defender el honor de Venezuela, la paz de Venezuela, la soberanía y la independencia de nuestro país. Y que no se equivoquen, que la furia bolivariana está lista y preparada. Que no se equivoquen con Venezuela. Estados Unidos anunció el miércoles una vasta operación antidrogas en el Caribe, con la mira puesta en Venezuela, días después de inculpar a Maduro de narcoterrorismo. Según Maduro, con tales medidas, Trump busca desviar la atención de la crisis humanitaria que vive Estados Unidos por el coronavirus. Y Donald Trump y el jefe del Pentágono están tratando de desviar la atención, creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela. Y no lo han logrado ni lo van a lograr. Nosotros nos mantenemos aquí en paz, con buen pulso, atendiendo la pandemia, controlando la pandemia, y Estados Unidos en una crisis humanitaria, en una manipulación horrorosa, miserable de Donald Trump para tratar de desviar la atención. No lo logró. Cuba se alineó a Venezuela en rechazar el aventurismo militar de Estados Unidos. El canciller Bruno Rodríguez consideró la lucha contra el narcotráfico como una excusa para derrocar al gobierno de Caracas.
La operación militar anunciada por el gobierno de Estados Unidos, que implica despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela y movimientos de tropas especiales, constituye grave amenaza a la paz de todos en la región. El supuesto combate al narcotráfico es solo un pretexto oportunista.